¿Alguna vez ha tenido usted un sangrado nasal inesperado? Hay momentos donde eso se nos da y lo podemos relacionar con el clima, con alguna alergia, con algún asunto particular que puede estar pasando. Pero si es recurrente, ¿sabe cuál es la razón? Bueno, vamos a conversar con el experto porque queremos hoy evacuar esas consultas de qué provoca un sangrado nasal y cuál es el tratamiento oportuno para también prestar atención a lo que puede estar ocurriendo con su salud. Tenemos con nosotros al otorrinolaringólogo Daniel Obando, quien nos acompaña para entender este tema. Bienvenido, Doc. ¿Cómo me le va? Muchas gracias por la invitación. Doc, que normalmente uno dice, bueno, el sangrado, ¿por qué puede ser? Ocurre mucho en los niños. ¿Qué es lo que pasa allá adentro para comprender el tema? Sí, la nariz, como vemos aquí en el modelo, es un espacio que tenemos en la cara que se encarga justamente de filtrar el aire y es el primer paso que tiene el aire para entrar justamente al cuerpo, ¿verdad? Entonces, para lograr filtrar, calentar y humedecer el aire, va a necesitar mucha sangre. Entonces, comenzando por ahí, el por qué sangra tanto la nariz es porque hay muchos vasos sanguíneos adentro de la nariz y usualmente los niños van a tener cierta fragilidad si se compara con un adulto. Entonces, respondiendo a la pregunta puntual, los niños tienen más facilidad de sangrado por cierta fragilidad de sus vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que hace que esos vasitos se vuelvan más sensibles? ¿Hay alguna reacción en particular que tenga tal vez el entorno? En realidad tiene mucho que ver con la parte de la inmunidad de la persona, también que los niños tienden mucho a manosearse la nariz, a picarse la nariz, que llaman, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay un componente tanto de comportamiento, así como de reacción del cuerpo, como una reacción como interna. Entonces usualmente las personas que son riníticas o que son las alérgicas, ¿verdad? Tienen alguna enfermedad alérgica en la nariz, usualmente en la niñez es más florida esos síntomas y hay más inflamación y hay mayor fragilidad también. ¿Podríamos hablar tal vez de algún grado de frecuencia que pueda darse para uno saber que está dentro del rango normal o ya hay algunas señales de que sí debemos prestarle más atención? Sí, justamente el promedio mundial es que 6 de cada 10 personas van a sangrar en algún momento de su vida. Entonces lo que uno tiene que tener en cuenta es cuando llega a ser algo recurrente, entiéndase, que dura más, de 5 minutos, hay que mejor ir a consultar. Si empieza a tener más de 2 sangrados por semana, hay que inmediatamente ir a consultar. Y también si esos sangrados son tantos que empieza uno como a botar coágulos por la boca, también inmediatamente hay que ir a consultar. A pesar de que dure menos de 5 minutos, si es algo muy muy grande, definitivamente hay que ir a consultar. ¿Qué pasa allá adentro? ¿Por qué se vuelve tan peligroso? Sí, justamente como uno tiene muchos vasitos en la nariz, cuando sangra de un vasito usualmente hay mucha presión, ¿verdad? Dentro de ese vasito y es como cuando uno se le estalla un tubo, entonces empieza el agua a salir y salir y salir. La fuga. La fuga, sí. Y dentro de unas cosas que tal vez no nos gustan tanto, es que se puede ir justamente uno para abajo, para el estómago, y eso genera muchas náuseas, mucho vómito, la sangre irrita mucho la mucosa gástrica. Y la otra es que se puede ir hacia pulmones, que también se ha dado, tal vez en personas que no están tan despiertas o tienen alguna patología a nivel de cerebro o están sedadas o con algún medicamento en especial, puede ir a pulmón y eso es un problema también muy grande. Ok, suponiendo el caso de un niño, para empezar con ellos que son un público más vulnerable en estos temas del sangrado nasal, si están teniendo esa fuga y está sangrando la nariz, ¿hay alguna posición particular que deben optar mientras esto se corrige? Sí, justamente siempre recomendamos apretar la nariz o hacer cierta presión en la parte inferior, ¿verdad? En la parte que uno llama cartilaginosa, en la parte suave. Entonces hay que apretarse la nariz aquí fuerte, fuerte, fuerte y hacer la cabecita para adelante. Entonces uno pega la barbilla al pecho y se pone los 2 deditos en la parte suave de la nariz. Así, de 5 a 10 minutos seguidos. ¿Se pueden usar algún tipo de tapón allí o con algodones o no es recomendable? Usualmente no lo recomendamos porque entre más metamos cosas es lo mismo como hurgarse, ¿verdad? Como sigue siendo... Uno tiende a irritar la nariz y más bien tiende a romper más el vaso. Entonces es apretar desde afuera y si en 5 o 10 minutos no mejora, ir definitivamente a consultar. Ese tema de la inclinación era un poco lo que mencionabas para que no estuviera tragando la sangre. Exactamente, sí, hacemos la cabeza para adelante para que cuando la sangre ya se salió del vasito,
que salga del cuerpo. No hagamos la cabecita para atrás porque si no, así no la tragamos. Doctor, y uno de los temas también que pasa, igual en el público infantil, es los golpes, que tuvieron algún golpe jugando bola o se cayeron, donde también hay que prestarle atención para que ese sangrado pueda corregirse. Sí, usualmente cuando uno tiene sangrados por golpes no tienen que durar igual más de 5 o 10 minutos. Cualquier tipo de sangrado, ya sea por golpes, por hurgarse la nariz, por sacarse un moco, por estornudar muy fuerte, cualquiera que dure más de 5 o 10 minutos, siempre es mejor ir a consultar. Y en caso de niños, los traumas de cabeza y de nariz son súper frecuentes. Entonces uno conoce, hasta uno mismo le ha pasado, uno siempre conoce gente. Más de 5 minutos, corra. El tema de estar resfriado también sensibiliza un poquito los vasos, los pone un poco más frágiles. Sí, la idea cuando uno habla de sensibilizar justamente es como que más bien la mucosa nasal está muy irritada, entonces tiene muchos vasos sanguíneos. Entonces un vasito que tiene un grosor de este tamaño, tal vez que es lo normal, cuando uno es rinítico o está resfriado se hace mucho más grande, entonces va a tener mucho más sangre ahí adentro. Entonces si se estalla ese vasito, va con una presión grandísima y además toda esa sangre que está ahí adentro es la que va a salir, ¿verdad? Ahora usted dijo algo interesante, un estornudo muy fuerte puede provocar también sangrado. También, sí, las personas que cuando estornudan parece que el vecino lo escucha. Sí, que se escucha por todo lado, sí. Retumba toda la casa. Eso puede estallar un vasito, justamente. Así como cuando uno, puede pasar, cuando uno tiene un estornudo y como que se lo deja para sí, como que no lo deja salir por completo, también eso puede elevar un poquitito la presión nasal y puede estallar alguno que otro vasito. ¿Hay medicamentos que también pueden provocar un sangrado? Uy, sí. Bueno, tal vez no hay medicamentos que provoquen un sangrado, pero sí hay medicamentos que pueden prolongar ese sangrado. Okay. Entonces, por ejemplo, la aspirina o personas que tienen problemas cardíacos, que ocupan algún medicamento, lo que uno llama para ralar la sangre, esas personas son mucho más susceptibles para que el sangrado dure mucho más tiempo. Entonces, adultos mayores, cuando toman medicamentos que uno llama anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, todo eso es inmediatamente hay que ir al hospital para corregir ese sangrado. Doctor, también un tema que llama la atención es el aspecto de donde alguien que está teniendo un sangrado, en este caso llámese adulto, requiere ir al especialista o lo puede tomar nasogel que nos pueden ayudar. Es agua salina. Agua salada, exactamente, agua salina, sí. Que nos puede ayudar como a dilatar la nariz y a mantener los vasitos con una buena capa de moco y que no estén muy expuestos. Además, pues lo mismo, era evitar golpes, todas las enfermedades que involucren cualquier cosa que me eleve la presión, mantenerlo siempre controlado. Y la rinitis también, mantenerla ojalá siempre controlada para disminuir la cantidad de sangre que hay dentro de la nariz. Una rinitis, en este caso, ¿qué podrías recomendarle para controlarla? Para controlar la rinitis como tal, uno siempre trata, ¿verdad?, de valorar cada persona, como cada caso como individual, pero usualmente se pueden usar antihistamínicos, ya sea en pastilla o en spray nasal. ¿No reseca la nariz en ese un antihistamínico? Depende, puede resecar. Sin embargo, si ya tenemos exceso de moco, exceso de inflamación, más bien va a ser más beneficio que posibles complicaciones. Entonces uno puede usar antihistamínicos, puede usar esteroides nasales, las soluciones salinas que comentamos. Pero sí, la rinitis siempre tiene que estar controlada para disminuir la incidencia de sangrados nasales. Importante. Doctor, ya para cerrar también el tema de los adultos mayores, que se convierten también en otro público, en otro tipo de atención cuando tenemos sangrados nasales. ¿Qué recomendarías con ellos? Con ellos lo que recomendaríamos es tratar de, si usa algún tipo de medicamento, tal vez de los más famosos, ¿verdad?, la warfarina o ciertos medicamentos para arreglar la sangre, mantenerlo siempre a raya, a lo que el médico le diga a uno, ¿verdad?, esto es lo que necesita, esta es la dosis adecuada para la persona, tratar de mantenerlo siempre controlado. Y los adultos mayores hay que tener un especial cuidado porque empiezan a tener cierta inestabilidad de la marcha. Entonces es muy frecuente que cuando se caigan, se golpean inmediatamente la cara y pueden tener muchos sangrados también nasales. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. ¿Dónde lo pueden localizar? Porque sé que estas inquietudes pueden abarcar más preguntas. Sí, claro. Me pueden contactar en Instagram con el nombre de r.danielobando o al 8845-7000. Doctor, una pregunta. ¿El sangrado interno puede provocar mal aliento? Sí, cuando la sangre se va hacia la garganta y se queda en la garganta, esa sangre coagulada, cuando se junta con bacterias de la cavidad oral, tiende a dar un mal aliento. Bueno, vamos a tratar ese tema, por si puede ayudarnos ahorita también. Claro. Vamos a estar muy pendientes porque hay preguntas de la gente y de hecho vamos a mencionarlas en el siguiente tema. Gracias.